Hijos míos, yo les he dado mi palabra no para que sea un libro más en sus estantes, sino para que sea vida en ustedes. No se las entregué como un adorno, sino como una guía, una lámpara para sus pies y una luz para su camino. Porque cada verdad que está escrita en ella tiene el poder de transformarles, de sanar sus heridas más profundas, de levantarles en medio del cansancio y de darles la fuerza que creen que ya no tienen. No es solo un conjunto de historias antiguas, es mi voz hablándoles hoy, aquí y ahora. Hay quienes leen la Biblia como si fuera un recuerdo lejano, pero yo quiero que la vivan. Practicar mi palabra es mucho más que conocerla, es permitir que penetre hasta lo más profundo de tu corazón, que te moldee y que dirija cada paso. Como dice Santiago 1:22, no basta con oírla, deben ponerla en práctica para no engañarse a ustedes mismos. Porque la verdadera fe no se queda en palabras, se refleja en actos, en gestos de amor, en decisiones que honran mi nombre. Sé que muchas veces el cansancio emocional les roba las ganas de buscarme. Sé que a veces sienten que están tan agotados que no tienen fuerzas para abrir la Biblia ni para orar. Pero precisamente ahí es donde la obediencia se vuelve un acto de amor. No se trata de esperar a sentirse fuertes para obedecerme, sino de obedecerme para encontrar fuerzas. Cuando practican lo que les enseño, incluso en su debilidad, descubrirán que mi poder se perfecciona en sus flaquezas. Practicar mi palabra también significa aprender a mirarse con amor, como yo les miro. No les llamé a vivir culpándose por cada error, sino a levantarse con humildad y gratitud por la oportunidad de cambiar. Cuando toman en serio lo que dice mi palabra sobre ustedes, dejan de verse a través del espejo roto de las críticas y se miran a través del cristal limpio de mi gracia. Recuerden que en Romanos 8:1 les digo que no hay condenación para los que están en mí. Y si yo no les condeno, ¿por qué seguir cargando culpas que ya dejé atrás? Sé que también luchan contra pensamientos negativos que parecen gritar más fuerte que mi voz. Hay días en los que las preocupaciones, el miedo y la duda intentan robarles la paz. Pero ahí es donde deben recordar lo que dice Filipenses 4:8, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro y digno de alabanza. Cada vez que deciden enfocar su mente en lo que yo digo, en vez de lo que el enemigo susurra, están practicando mi palabra y ganando una batalla espiritual que pocos ven, pero que yo sí reconozco. No olviden que la práctica de mi palabra no se limita a la vida individual. También debe reflejarse en sus familias. Quiero que sus hogares sean un reflejo de mi amor, que la gratitud sea el lenguaje que se respira en cada conversación. Un corazón agradecido es humilde, y la humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Agradezcan por los pequeños detalles. Por el pan en la mesa, por los abrazos que reciben, por el día que empieza y por el que termina. Aún en la prueba, la gratitud les recuerda que yo sigo obrando. Vivir lo que les enseño también es proteger la unidad familiar. No permitan que la ira, el egoísmo o el orgullo siembren división. Son pacientes con quienes aman, porque la paciencia es una semilla que siempre da fruto. Como dice Proverbios 15:1, una respuesta suave calma la ira, pero una palabra áspera aumenta el enojo. Si hacen de la paciencia una práctica diaria, estarán dejando que mi palabra viva en ustedes y a través de ustedes. Cada enseñanza que les he dejado es un camino hacia el propósito que preparé para cada uno. No hay una sola instrucción mía que sea inútil o vacía. Cada paso de obediencia, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción del destino que soñé para ti. Tal vez hoy no veas todo el edificio terminado, pero cada acto de amor, cada oración con fe, cada palabra amable, está edificando algo eterno. Por eso te digo hoy, no dejes que mi palabra sea solo algo que conoces de memoria. Deja que sea algo que respiras, que vives, que llevas a donde vayas. Practícala en lo privado y en lo público, en lo fácil y en lo difícil, en la risa y en el llanto. Porque cada vez que lo haces, te pareces más a mí y te alejas más de aquello que quiere destruirte.
Cuando entienden que practicar mi palabra es vivirla en cada rincón de su existencia, entonces descubren que no hay momento ni lugar donde no puedan mostrar mi amor. No se trata de actos aislados o de gestos que solo ocurren cuando otros los ven, sino de una transformación profunda que empieza en el corazón y se refleja en lo cotidiano. Es en lo sencillo donde más se demuestra la fe, al elegir la verdad en lugar de la mentira, al perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, al ser generosos aunque nadie lo aplauda. No olviden que mi palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, discerniendo las intenciones del corazón, como les recuerda Hebreos 4:12. Esto significa que no solo les enseña lo que deben hacer, sino que también revela por qué lo hacen. Practicarla no es un simple cumplimiento externo, es permitir que transforme sus motivaciones, para que cada acción nazca del amor y no de la obligación o el miedo. En su lucha contra pensamientos negativos, mi palabra es un escudo. Cuando la memorizan y la repiten, están alimentando su espíritu con verdad. El enemigo quiere que olviden quiénes son en mí, pero cada versículo que guardan en su corazón es una respuesta contra la mentira. No se conformen con saberlo de memoria, declárenlo en voz alta cuando la tristeza o la ansiedad quieran dominarles. Digan con fe lo que está escrito, porque no hay pensamiento oscuro que soporte la luz de mi verdad. También les llamo a que mi palabra se vea en su manera de hablar. Las palabras tienen poder, y cada vez que hablan desde el enojo o la desesperanza, siembran semillas que después recogerán. Por eso les enseño a que su boca sea fuente de vida. Hablen palabras que edifiquen, que consuelen, que inspiren. No solo hacia los extraños, sino sobre todo en su familia, porque en el hogar es donde más se nota si mi palabra vive en ustedes o si solo es teoría. Entiendo que a veces el cansancio emocional los hace reaccionar con dureza, incluso con quienes más aman. Por eso les digo, en esos momentos, hagan una pausa, oren y respiren. Pidan que mi espíritu les llene de paciencia y mansedumbre. No es debilidad guardar silencio ante una provocación, es sabiduría. Practicar lo que les enseño es decidir no dejarse llevar por las emociones pasajeras, sino dejarse guiar por el amor que nunca falla. Quiero que también comprendan que practicar mi palabra implica actuar con integridad aun cuando nadie los está observando. Lo que hacen en secreto revela más sobre ustedes que lo que muestran en público. Cuando eligen hacer lo correcto sin esperar recompensa ni reconocimiento, entonces mi luz brilla con más fuerza. Recuerden que, como dije en Mateo 6:4, lo que hagan en lo secreto, yo lo recompensaré en público. La gratitud es otra práctica poderosa que les transforma. Cuando dan gracias, no por lo que quisieran tener sino por lo que ya tienen, sus corazones se llenan de paz. Agradecer en medio de las pruebas es un acto de fe que declara que confían en que yo sigo teniendo el control. Incluso en las temporadas más difíciles, la gratitud abre sus ojos para ver bendiciones que de otra manera pasarían desapercibidas. No olviden que practicar mi palabra no es un camino sin desafíos. Habrá oposición, incomprensión y momentos en los que sentirán que obedecerme les cuesta demasiado. Pero les aseguro que nada de lo que hacen por amor a mí es en vano. Como les recuerda 1 Corintios 15:58, permanezcan firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es inútil. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. El propósito que tengo para ustedes no se construye en un solo día, sino paso a paso, decisión tras decisión. No busquen atajos ni caminos fáciles. Practicar mi palabra es un compromiso diario, y aunque no siempre verán resultados inmediatos, llegará el momento en que comprenderán que cada semilla plantada dio fruto abundante. Manténganse fieles y descubrirán que las promesas que les di no fallan. En cada área de su vida, su mente, su corazón, su familia, su trabajo, sus relaciones, dejen que mi palabra sea el fundamento. Porque cuando se apoyan en mí y en lo que les he enseñado, ni las tormentas más fuertes podrán derribarles.
Lo que está cimentado en la verdad permanece para siempre, y ustedes, si perseveran, serán como árboles junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen. Practicar mi palabra es dejar que sea el filtro por el cual miran todo lo que sucede a su alrededor. El mundo les enseñará caminos rápidos, soluciones fáciles y verdades a medias, pero yo les he dado un fundamento sólido que no se mueve con las modas ni se derrumba con las crisis. Cuando toman decisiones basados en lo que les he dicho, están eligiendo caminar sobre roca firme, no sobre arena que se hunde. Hay momentos en los que vivir según mi palabra les hará sentir que van contra la corriente. Tal vez otros no lo entiendan, tal vez los critiquen, pero no permitan que eso apague la luz que he encendido en ustedes. El valor de practicar lo que les enseño está en que produce frutos que nadie puede falsificar, paz que no depende de las circunstancias, gozo que no se agota y amor que no se rompe ante las pruebas. Eso es lo que les distingue y lo que muestra al mundo que son míos. Quiero que recuerden que la obediencia a mi palabra no solo les transforma a ustedes, también bendice a quienes los rodean. Un corazón alineado a mi voluntad es como un faro que guía a otros en medio de la oscuridad. Cuando viven con integridad, cuando aman sin condiciones, cuando perdonan con sinceridad, están mostrando mi carácter a un mundo que lo necesita desesperadamente. Esa es una de las formas más poderosas de evangelizar, no solo hablando de mí, sino viviendo como yo les enseño. Sé que algunos de ustedes han intentado cambiar por sus propias fuerzas y se han sentido frustrados al ver que no pueden. No olviden que no les pido que practiquen mi palabra solos, les he dado mi espíritu para fortalecerles, para recordarles lo que he dicho, para darles paz en el momento preciso y valor cuando quieran rendirse. Aférrense a la promesa de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La lucha contra pensamientos negativos es un campo donde la práctica de mi palabra es esencial. Cada vez que el desánimo quiera quedarse, respondan con verdad. Si el enemigo les dice que no valen nada, recuerden que en Isaías 43:1 les digo que les he llamado por su nombre y que son míos. Si les susurra que no pueden seguir, recuerden que en Filipenses 4:13 les prometo que todo lo pueden en mí que les fortalezco. Estas no son frases para memorizar sin sentir, son verdades para vivir y declarar con convicción. También les llamo a aplicar mi palabra en la manera en que manejan los conflictos. No dejen que la ira se instale en sus corazones. Si tienen algo contra alguien, busquen reconciliación. No siempre será fácil, pero es el camino que les he mostrado. Recuerden que en Mateo 5:9 dije que bienaventurados son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando eligen la paz sobre el orgullo, están practicando lo que les enseñé y abriendo la puerta para que mi bendición repose sobre ustedes. La gratitud es otro pilar que fortalece el alma. Hay quienes esperan tener todo resuelto para dar gracias, pero yo les invito a agradecer incluso en medio de la tormenta. La gratitud no niega el dolor, pero sí reconoce que hay esperanza, que yo sigo obrando y que las promesas siguen en pie. Al agradecer, su corazón se protege del veneno de la amargura y su fe se mantiene viva. En el ámbito familiar, practiquen mi palabra cuidando el ambiente de su hogar. No permitan que las discusiones sin resolver se conviertan en muros. Sean rápidos para perdonar y lentos para enojarse. Cultiven momentos de oración juntos, aunque sean breves. Un hogar que ora unido se fortalece, y cuando la fe se comparte en familia, el amor se multiplica. No olviden que mi propósito para ustedes está tejido en cada acto de obediencia. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de fidelidad constante en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Cada vez que practican lo que les enseño en los detalles de su día, están preparándose para cosas mayores. Así que hoy les invito a que no solo se pregunten cuánto saben de mi palabra, sino cuánto de ella están viviendo. Porque la bendición no está en escucharla y olvidarla, sino en obedecerla con un corazón dispuesto.
Cuando hacen eso, se convierten en testigos vivos de que mi verdad sigue transformando vidas, empezando por la suya. Señor amado, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Quiero vivir tu palabra cada día de mi vida, no solo leerla, sino ponerla en práctica con amor, paciencia y gratitud. Ayúdame a ser luz en medio de la oscuridad, a perdonar cuando me cueste, a hablar palabras que edifiquen y a mantener mi corazón limpio delante de ti. Fortalece mi fe cuando sienta cansancio y recuérdame que no estoy solo, que tú estás conmigo en cada paso. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y que mi familia sea un lugar donde tu paz habite siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarte hasta el final. Si en algún momento sentiste que Dios te habló, que tu alma descansó o que tu fe fue fortalecida, entonces este tiempo valió la pena. Te invito a suscribirte a este canal, Refugio de Oración, donde siempre encontrarás el aliento que necesitas, una palabra de fe y un abrazo del cielo.